Hola, mi nombre es Geraldine Eliana Mendoza Carvajal, estudiante de Psicología de tercer semestre. En esta oportunidad cursando eh, Estadística aplicada a la Psicología 2. En este momento, en esta oportunidad, les voy a hablar de prueba T para muestras pareadas. Pero antes de comenzar a explicar qué es las muestras pareadas, tenemos que, vamos a hacer un ejercicio para entenderlo de una mejor forma y una forma más práctica, ¿ok? Vamos a leer la conceptualización o el enunciado del ejercicio. Un psicólogo clínico desea evaluar la efectividad de un programa de terapia cognitivo-conductual de 8 semanas para reducir los niveles de ansiedad en pacientes con trastorno de ansiedad generalizada, diseño pareado, medidas repetidas, que es lo que estaba hablando en el principio. Se miden los niveles de ansiedad de 15 pacientes antes de comenzar la terapia, que es pretest, y después de completar las 8 semanas, que sería posttest. Ahora sí, bien, ¿por qué es un diseño pareado? Porque las mismas personas son medidas en dos momentos diferentes. Cada paciente forma un par, por así decirlo, consigo misma. Su medición antes y después controla la variabilidad individual entre los sujetos. Algunos ejemplos adicionales que vamos a tocar en este momento podría ser comparar el rendimiento académico después de una charla o antes de la charla, medir la autoestima de un grupo al inicio de la semana y al final de la semana, o evaluar habilidades sociales antes y después de un entrenamiento. Podría ser gimnasio, podría ser alguna actividad de sociabilidad, etcétera. Ahora bien, vamos a ir por la parte de las hipótesis. En este caso vamos a hablar de dos hipótesis. La hipótesis nula, que es H0, no existe la diferencia significativa en los niveles de ansiedad de los pacientes antes y después de la terapia cognitivo-conductual. Aquí también se va a ver en la pantalla el término estadístico que se usa. La media de las diferencias es 0. ¿Okay? Ahora, hipótesis alternativa, que es HA. Los niveles de ansiedad de los pacientes disminuyen significativamente después, cabe destacar, de la terapia cognitivo-conductual. En términos estadísticos, también aquí se ve en la imagen. La media de la diferencia es mayor que cero, considerando que calculamos antes y después. Ahora sí, vamos a hablar de los supuestos y condiciones de aplicación. Para aplicar correctamente la prueba T para muestras pareadas deben cumplirse los siguientes supuestos o siguientes normas. Normalidad de la diferencia. La diferencia entre las mediciones pareadas debe distribuirse aproximadamente de forma normal. Para verificar eso existen muchos tipos de test o muchos tipos de comprobantes. Uno de esos es histograma de las diferencias y los otros pueden ser test de Shapiro, Will o Calmoro. Uy, son nombres un poco complicados, perdón si no lo puedo pronunciar de la manera debida, pero bueno. Otro supuesto, otra condición que tiene que tener este tipo de pruebas o de ejercicios es la independencia de pares. Cada par de observación debe ser independiente de los demás pares, ¿ok? Debe ser, por así decirlo, un poco aislado. Las mediciones dentro de cada par están correlacionadas, por eso usamos esta prueba, para poder comprender antes y después. Pero ningún par, como he dicho, puede influir en el otro. Y la escala de mediciones, otra de las condiciones, la variabilidad dependiente, por ejemplo, en este caso la ansiedad, debe medirse en una escala continua, intervalo o razón, ¿ok? Y por último, sería la aleatoriedad. La muestra debe ser representativa y seleccionada aleatoriamente, que ya se ha hablado que aleatoriamente es sin ninguna preferencia, sino que al azar, por así decirlo. Ahora bien, vamos a ir al procedimiento de cálculo y manejo de fórmulas, que es lo que nos interesa, ¿no? Bien, se dijo hace rato que íbamos a tener 15 pacientes. Aquí lo tengo escrito. 15 pacientes. Y pues aquí en la imagen que voy a dejar, vamos a dar aquí un poco de espacio. En la imagen que voy a dejar se van a ver los niveles antes, que pues no los voy a decir todos o no todos, porque sería pues tedioso, por así decirlo. Pero
se ve y se puede observar de una forma clara que antes y después tiene un cambio significativo. Pero eso lo vamos a ver eh, aquí al lado en la última barrita que dice diferencias, ¿ok? Que por ejemplo, el número 1 tiene 15, el 2 tiene 3, el 10 tiene, digo, el 3 tiene 10, el 4 tiene 7, el 5 tiene 16 y así continuamente hasta el número 15. Ojo, son números diferentes. Entonces no todos son iguales, sino que pues hay alguna diferencia. Ahora sí, vamos a ver paso 1 que es calcular la media de las diferencias, ¿ok? Que es lo que estábamos viendo en la tabla hace un momentico, que es relativamente, la fórmula es arriba que se ponen todos los resultados que se pusieron en lo de la diferencia, de que como estaba diciendo, 15, 13, 10, 7, 16, 7, 7, 10, etcétera, ¿ok? Y abajo de eso se tiene que poner el número de personas a las que se evaluó, que cuántos fueron, 15 personas. Esto a nosotros nos da un 142 sobre, o sea, dividido por 15, que en total, o sea, la parte de arriba da 142 y abajo los 15 pacientes. Y este resultado daría 9.47, ¿ok? Y ahí ya hemos sacado el cálculo de la media de diferencias, ¿ok? Ahora pasamos para el siguiente paso, que sería el paso 2. Calcular la desviación estándar de las diferencias. Aquí también se va a ver la fórmula de cómo se hace. Ahora bien, como hemos visto aquí en la fórmula, se ve un poco larga, pero no es algo del otro mundo. Por fines de que esto sea un poquito más rápido, voy a solo explicar capaz un poco del cálculo. Que en el principio se ve que está el número 15 menos el 9.47, que es el que calculamos hace un ratico en el paso 1. Y así continuamente con otros números, ¿ok? Y aquí, como se ve, en el resultado queda 2.62. Esta es, como dije, la calculación de la desviación estándar de las diferencias. Por eso es el CD. Ahora paso 3. Calcular el error estándar de la media de las diferencias. Aquí se ve que está CD, que es lo que calculamos hace un momento, y raíz cuadrada de, no es raíz cuadrada, de raíz cuadrada, perdón, de n, que n es el número de pacientes, que son 15 pacientes. Y aquí se ve el cálculo que se hace de una mejor manera, que da 0.68, ¿ok? Ahora sí, paso 4. Calcular el estadístico T. Aquí vemos el T, aquí vemos D, que es la diferencia, y H0, que es lo que se habló en un principio, ¿sí? Ok. También se ve el anteriormente ya mencionado, el error estándar de las medias de las diferencias, que está en la parte de abajo, que está dividiendo. Ahora bien, haciendo este cálculo, que aquí ya lo vemos en la imagen, da 13.93. ¿Ok? Ahora continuamos con el siguiente paso. Ahora bien, vamos al paso 5, que este capaz ya lo conocemos un poco mejor, pero que nunca está de más mencionarlo. Determinar el valor crítico y grados de libertad. Ahora, grados de libertad es GL, que es grado de libertad. ¿Cómo se saca? Se saca restándole 1 a n, que volvemos a recordar que es n, exacto, n es 15. ¿Cuánto? Aquí se muestra igual, de igual forma, daría 14, ¿ok? Ese sería nuestros grados de libertad. Y ahora sí, el nivel de significancia, que igual aquí se muestra, que es 0.05. Y el valor crítico, que esto se saca viendo en la tabla, que ya la voy a mostrar.
Disculpen por la molestia, que estaba buscando la tabla de estudio y acomodándolo un poquito bien, resaltándolo. Que aquí no sé si se ve bien, pero es este, que igual aquí en la imagen se va a ver bien. Por si está de más explicar, voy a explicar un poco de cómo se busca en la tabla de Stewart. Se busca el primer número por esta parte y el segundo por aquí, que sería 0.05, y aquí sería el 14, que llegaría a un 1.761, ¿ok? ¿Qué es esto? Pues como vimos, se buscó en la tabla de historia. Ahora, el paso 6, calcular el intervalo de confianza al 95%. Aquí vamos viendo más o menos cómo se calcula. Que es D, que es diferencia, T crítico, por el cálculo de la elevación estándar de las diferencias, que ya la habíamos sacado hace un momento. Y aquí se ve el procedimiento, aquí se ve cómo se hace y el resultado que da, que por un lado da 8.1, no, 8.01, perdón, y por el otro es 10.93. Ahora bien, como dije, interpretación conceptual y comunicación de los resultados. La decisión estadística es que ya tenemos, como ya vimos, el T calculado, que es 13.93, y tenemos el T crítico, que es 1.761, perdón. Viendo que el 13.93 es mayor que el 1.761, se llega a la conclusión de que rechazamos H0. Ahora sí, en la siguiente parte es respondiendo a la pregunta del principio o a la interrogante que se hacía en el principio. ¿Existe evidencia estadística significativa de que el programa de terapia cognitivo-conductual reduce los niveles de ansiedad en pacientes con trastorno de ansiedad generalizada, valga la redundancia? Ahora bien, vamos aquí a entrar en un paréntesis que nunca está de más para hablar de la magnitud del efecto. La reducción del promedio fue de 9.43 puntos en la escala de ansiedad, ¿ok? El intervalo de confianza del 95% nos indica que podemos estar 95% seguros de que verdaderamente se reduce entre un 8.01 y 10.93 puntos. Como el intervalo de confianza no incluye el 0, confirma que la diferencia es estadísticamente significativa. Ahora vamos a hablar bien de una forma un poco más simple, sin tanto número. El objetivo era evaluar la efectividad del programa terapéutico. Los resultados demuestran que la terapia es efectiva para reducir la ansiedad. La reducción es estadísticamente significativa y la magnitud del cambio es clínicamente relevante. Hablando en un poco de términos psicológicos, por así decirlo, o más profesionales. Ahora bien, que ya respondimos estas interrogantes y que ya explicamos un poquito de cómo se resuelve estos tipos de ejercicios y un poquito de cómo funciona mejor este tipo de ejercicios y para qué funciona, que ya vimos que es para medir la eficacia de una prueba, un antes y un después en mismo paciente, pero ahora sé que ya se llegó a la conclusión, ya se vio que pues efectivamente sí funciona. Muchas gracias por prestar atención y por escucharme. Gracias. Feliz día.